digamos que ha sido diagnosticada, no sé, me sale un letrero acá. ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Ah, ok, es que me salió un letrero. Bueno, entonces les decía que ante la crisis ambiental que ha sido diagnosticada por el IPCC y cuyos efectos ponen en riesgo el sistema agroalimentario, eh, se demandan políticas concretas, tanto a nivel nacional como internacional, que permitan atender dos frentes. Un primer frente que permita la reducción de las acciones generadoras del cambio climático y un segundo frente que nos permita la concreción de mecanismos que garanticen los derechos fundamentales en riesgo. En esta presentación, entonces, lo que yo quiero hacer es plantear como una conexión entre el modelo de producción agraria predominante como causa del cambio climático, su dependencia, la dependencia de este modelo a la lógica de acumulación económica y por otro lado, la agroecología como una alternativa tanto para enfrentar la crisis, es decir, el primer frente, la reducción de las acciones generadoras, y el segundo frente que sería como mecanismo de garantía de los derechos en juego. La actual lógica de desarrollo se enmarca en un modelo neoextractivista a partir del cual el neoliberalismo ha establecido su relación con la naturaleza, ubicándola o atribuyéndole un valor meramente como de un bien transable. Y esto ha permitido su explotación de manera desmedida para favorecer la acumulación económica de los grandes capitales, quienes además externalizan los costos ambientales y por eso, digamos, no toman conciencia frente a la situación climática y eso pues no les representa una desmejora de tipo económico. En este escenario internacional, vemos cómo las relaciones se configuran en torno al mercado, donde los estados quedan subordinados a los intereses de las empresas transnacionales que a través de organismos multilaterales tales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, terminan prescribiendo las normas del comercio global. Esto nos representa que, o digamos, termina representando un reflejo de la vieja estructura colonial, donde los países del sur se mantienen, que antes eran las antiguas colonias, participan como productores meramente de materias primas y los países del norte, que antiguas metrópolis, como los productores de ya elementos transformados y aportan también la tecnología. En este orden económico mundial, digamos, donde se incrusta o digamos se articula los sistemas agroalimentarios, vamos a ver que los estados realmente no han tenido libertad de negociación porque al momento de asumir los acuerdos comerciales, porque estas dinámicas comerciales funcionan como o estos acuerdos funcionan como acuerdos de adhesión, en los cuales ellos tienen, no se da una dinámica propiamente del convenio negociado, sino que finalmente ellos tienen que asumir las políticas que se imponen desde arriba. Y esto pues termina supeditando las políticas agroalimentarias nacionales a esas directrices económicas que vienen desde arriba en un escenario que entre otras cosas es poco democrático, ¿no? Más influenciado por las grandes transnacionales que inciden directamente en las políticas de estos organismos multilaterales. Esto nos lleva a ver en el entorno nacional el reflejo de políticas o sea, los recursos públicos están destinados exclusivamente a fomentar proyectos destinados a la especialización y a la producción para la exportación, que a su vez desarrolla una mayor dependencia nacional a la importación de comida. Hoy estamos importando el 50% de los alimentos que consumimos y de esta manera evidenciamos una pérdida de las cadenas de producción internas,
y de abastecimiento, y esto se traduce en pérdida de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es un concepto desarrollado por los movimientos sociales, como lo voy a puntualizar más adelante. Esta dinámica pues tiene una contracara, y es la contracara de la falta de garantía del derecho a la alimentación. A pesar de que crece la producción de alimentos, o sea, la disponibilidad, realmente aumenta la pobreza porque no hay posibilidad de acceder a esos alimentos. Y por ejemplo, vemos cifras como que por tercer año consecutivo, en el 2017, la subalimentación llegó a los 39.3 millones de personas, ¿no? Sin embargo, o sea, vemos un panorama complejo, ¿cierto?, de subordinación, pero a su vez podemos evidenciar que los movimientos sociales no se han quedado quietos y que, digamos, reaccionan proponiendo alternativas. Y esas alternativas, como les mencionaba antes, se ha construido un concepto, el concepto de soberanía alimentaria, que propone realmente la libertad de decidir cómo y qué se produce, sumado, digamos, a los elementos básicos de la seguridad alimentaria, concepto desarrollado, digamos, desde arriba, desde los organismos internacionales. Y esto se fundamenta en que, por ejemplo, vemos que a pesar de los embates que ha sufrido la agricultura campesina, esta sobrevive y continúa siendo la fuente principal de producción de alimentos. Con el uso del 20% de la tierra, 20% del agua, 20% de la energía, la economía campesina produce entre el 50 y el 70% de los alimentos que consumimos. Esto permite, digamos, es lo que defienden los movimientos sociales, y es que se puede hacer frente a la crisis ambiental con la economía campesina desde un enfoque garantista que protege tanto los derechos fundamentales en juego como el medio ambiente, ¿no?, como un bien colectivo. Al contrario, la agricultura industrial, que domina el 80% de la tierra arable, solamente produce el 30% de los alimentos. Y genera pues un impacto ambiental muy grande. Vemos, esta agricultura se basa en monocultivos, en agrotóxicos y en fertilizantes, y esto la hace un sistema muy vulnerable a los golpes del cambio climático. Por un lado, también produce entre el 25 y el 35% de los gases de efecto invernadero, y ha dejado una huella ecológica que hoy podemos evidenciar, ¿no? Y es la reducción de la biodiversidad, el impacto en la calidad del suelo y la contaminación de nuestras fuentes hídricas. Bueno, me quedan pocos minutos, entonces voy a tratar simplemente de sintetizar. Quiero hablarles ya concretamente de la agroecología como alternativa, y pues para ello quiero decirles que esta es una ciencia que estudia e intenta explicar el funcionamiento de los agroecosistemas y que se basa en el diálogo de saberes, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque la agricultura, tal y como se enseña en las facultades de ingeniería, se presenta como la ciencia que tiene el conocimiento y rechaza otras formas de conocimiento. La agroecología, por el contrario, propone el reconocimiento de lo que tienen que decir y lo que tienen que aportar los que han sido históricamente excluidos, y que, contrario pues al modelo predominante, han mostrado que su sistema de producción es bastante más resiliente en términos de que eh, resiste los golpes y además tiene capacidad de recuperarse a los golpes, digamos, por el cambio climático. Entonces, la agroecología se presenta como una propuesta epistemológica que parte de un diálogo de saberes entre el conocimiento tradicional y la ciencia como institución, y vemos aportes significativos, digamos, en ese sentido. Porque parte de la idea de que no existe un conocimiento que plantee una superioridad en abstracto. Eso no es posible, o sea, ningún conocimiento es superior en abstracto. Depende realmente esa superioridad del valor de sus intervenciones en el mundo real.
y, por ejemplo, los saberes vinculados al capitalismo en los ecosistemas agrarios han causado una secuencia de efectos negativos, pérdida de biodiversidad, bueno, todos los que ya les mencioné. En cambio, la agricultura campesina se presenta como una alternativa. Muchas gracias. Bueno, Juliana, muchas gracias a ti y definitivamente es un reto tratar de sintetizar en 10 minutos todo lo que lograste hacer y seguramente pues todo lo que tienes por decir en los próximos minutos en el intercambio, porque definitivamente pues, la agroecología es una propuesta política, cultural, ambiental, ecológica, con muchísimas aristas ambientales, de salud pública, de género, en fin, ¿no? Entonces es un diálogo hermoso y espero ahorita en el diálogo que podamos profundizar en algunos de esos Dale, muchas aspectos. gracias. Claro que Bueno, sí. entonces sigamos entonces con nuestras panelistas. Entonces, ahora vamos a hacer una incursión al mundo de la ganadería sostenible. Y aquí vamos a escuchar entonces a Laurent Cuervo. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, para iniciar, digamos que mi intervención me gustaría decir algo de manera rápida. Y es que Colombia es un país que evidentemente está beneficiado por su posición geográfica. Ha sido catalogado como el segundo país más biodiverso del mundo. Lo anterior está relacionado también con su ubicación, ¿cierto? Porque estamos ubicados en la zona de confluencia intertropical o zona ecuatorial, ¿cierto? Que es una zona en donde la temperatura es más alta, hay mayor disponibilidad de agua, lo cual permite que también haya mayor diversidad de especies de fauna y de flora silvestre. Según el Sistema de Información Ambiental de Colombia, contamos con 98 tipos de ecosistemas, 74 naturales y 24 transformados. Contamos con el 50% de los páramos a nivel mundial. Tenemos el Chocó biogeográfico, tenemos la Amazonía y tenemos aproximadamente 20 millones de hectáreas de humedales aproximadamente. Y esto es solamente para resaltar que Colombia es un país en donde lo ambiental es complejo, ¿sí? Y pues que obviamente esos conflictos socioambientales o ambientales, dependiendo de la postura donde lo quieran abarcar, siempre van a ser muy, muy, muy complejos. La ganadería pues es una actividad productiva que históricamente en Colombia ha propiciado muchos cambios, ¿cierto? Ha tenido cambios a nivel territorial, ha sido un motor de la transformación territorial en Colombia, también de la transformación económica, también y también de transformaciones sociales. Y pues como actividad productiva, pues también tiene ese potencial de generar impactos ambientales negativos. Yo me voy a centrar en la generación de gases de efecto invernadero, pues porque es como el tema del panel, ¿cierto? Y la ganadería aporta dos tipos de gases o contribuye al cambio climático con dos tipos de gases, que son el metano y el dióxido de carbono. El metano está relacionado con la fermentación entérica, o sea, los gases, y el manejo que se le da a las heces. Y el dióxido de carbono va a estar relacionado con la deforestación, la intervención de los suelos, como en el caso de los páramos, las quemas y también el transporte que se utiliza, los medios de transporte que se utilizan para el ganado. Y en Colombia, teniendo en cuenta esa degradación ambiental, cambio climático, los altos costos y en muchas ocasiones la baja productividad en algunas zonas del país de esta actividad, pues se han intentado implementar medidas para mitigar los impactos que se generan. Uno de ellos son los proyectos de ganadería con sistemas silvopastoriles, los cuales son sistemas de producción en donde se van a implementar árboles y arbustos con la producción ganadera. Los cuales van a traer como consecuencia pues, el mejoramiento de la calidad del suelo, se mejora la calidad del forraje, la disminución de los costos y se genera una mayor oferta de bienes y servicios ambientales y de funciones ecosistémicas. Otro aspecto a resaltar es que ya se están realizando estudios acá por parte de la Universidad Nacional y de la Universidad de Palmira, en donde se ha llegado a determinar que inclusive la alimentación que se le da a las vacas influye en la generación del metano. Ustedes saben que el metano pues es importante porque se calienta muchísimo más rápido y muchísimo más que el dióxido de carbono. Entonces digamos que hay que tener también en cuenta la alimentación que se le da al ganado. Fedegan ha implementado un programa que se llama Ganadería Colombiana Sostenible,
y en esta pues implementó una figura jurídica que es muy importante y es la del pago por servicios ambientales. Algunas personas estarán en contra debido a pues que es una mercantilización del medio ambiente, ¿cierto? Y de los bienes de la naturaleza, pero pues digamos que eso será una discusión que se dará luego. Pero digamos que para efectos de esto se implementó ese pago por servicios ambientales. Ustedes saben que ahí básicamente las personas reciben una contraprestación económica a cambio de conservar diferentes zonas. Y eso es una experiencia pues que es para resaltar, pues porque es un incentivo que van a tener esas personas que se van a dedicar a la conservación o que van a implementar estas medidas. Hay otros insumos normativos que yo creo que pueden incentivar también la adopción de este tipo de medidas de protección, como son las exenciones prediales por la conservación o inclusive los beneficios tributarios ambientales, en donde las personas van a recibir, digamos que, o premian a las personas por implementar esas acciones en pro del ambiente, ¿cierto? Pues no obstante, también hay otros insumos normativos que no le van a reportar a usted ningún beneficio como estos que le dan plata, sino que hay unos que ya se imponen vía ley. Nosotros sabemos que tenemos el Código de los Recursos Naturales desde el año 1972. Entonces es importante porque nosotros tenemos, así como cualquier otro tipo de actividad productiva, la ganadería también va a estar sujeta a una serie de controles, ¿sí? Entonces tenemos las concesiones de agua, los permisos de aprovechamiento forestal, ¿cierto? Hay unos limitantes que son los POMCAS, que son instrumentos, los planes de ordenación y manejo de las cuencas, que son un insumo importantísimo a la hora de hablar de los usos del suelo y de la gestión de riesgos, de la gestión de riesgos de desastre. También vamos a tener una normatividad relacionada con todo el tema de los suelos, que es muy importante porque todas las personas tienen la obligación de conservar este recurso natural, como lo denomina la normatividad colombiana. Otras personas le dirán bien natural, como le quieran denominar. Inclusive el decreto 2811 ha establecido que se debería realizar estudios técnicos para lograr un manejo racional de los suelos, y digamos que yo creo que ese sería un insumo genial para empezar a hablar de la ganadería en términos sostenibles, ¿cierto? Pero pues todos sabemos que esos estudios pues pueden resultar muy costosos y no todas las personas que se dedican a la actividad ganadera o que derivan su sustento diario, porque también hay pequeños campesinos, no van a poder costear este tipo de estudios. Pues otro instrumento normativo que es muy importante está relacionado con los planes de ordenamiento territorial, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que esos planes de ordenamiento territorial en muchas zonas del país están desactualizados y por lo general esos planes de ordenamiento territorial no han consultado la vocación real de los usos del suelo. Y lo digo pues porque, por ejemplo, en Caldas, yo lo digo que en Caldas pues porque es la zona que habito, el departamento, en esto se limitan simplemente a establecer cuáles son las zonas urbanas, cuáles son las rurales y cuáles son las de expansión urbana. Pero cuando me hablan de las rurales, nunca me discriminan cuáles son las zonas en las cuales se puede llevar a cabo la actividad ganadera. Eso es importante, ¿por qué? Porque resulta que nosotros en esta zona central, la zona andina, la región andina, nosotros nos caracterizamos por tener terrenos con altas pendientes, ecosistemas de páramos, áreas de nacimiento de gran parte de los ríos que surten la demanda hídrica del país, ¿cierto? Y en estos casos no siempre es buena la actividad ganadera, porque favorece los fenómenos de remoción en masa, la erosión laminar, la contaminación de cuerpos de agua subterráneos y superficiales, la deforestación, entre otros impactos. También pues es importante tener en cuenta que, por ejemplo, el director del Instituto Agustín Codazzi por allá en el año 2017 dijo, mire, en Colombia para realizar actividades ganaderas nosotros tenemos unos suelos de aproximadamente 2.4%. O sea, más o menos 2.7 millones de hectáreas se podrían dedicar a la actividad ganadera. Pero luego sacan los resultados y dicen, pero es que nosotros tenemos 14 millones de hectáreas dedicadas a la actividad ganadera. Entonces miren que estamos un poco desfasados y recuerden que aquí nosotros practicamos la actividad ganadera extensiva, entonces recuerden que son grandes zonas para ubicar pequeños animales, ¿cierto? Y serían zonas que podrían ser aprovechadas de otra manera. Por ejemplo, pues como la propuesta que nos planteaba la ponente anterior, Juliana, con los sistemas agroecológicos. Creo que agrocultivo, bueno, yo creo que eso es un insumo importantísimo y creo que también serviría, ¿cierto? Pero por eso digo que un insumo
que hay que tener en cuenta y que yo creo que en Colombia ha faltado es todo el tema de los usos del suelo. Hay otro estudio que realizaron unos investigadores, no recuerdo muy bien el nombre, pero sí recuerdo el nombre del estudio, y se llamaba Áreas aptas para la actividad ganadera en Colombia. Y estos investigadores lo que decían es que ellos evaluaron las restricciones biofísicas de las diferentes regiones del país, y ellos llegaron a determinar que en la zona andina, precisamente en el céntrico, pese a, digamos que todo el tema de las pendientes, los ecosistemas de páramos, es una zona donde se desarrolla la actividad ganadera y que evidentemente, digamos que se generan impactos y la ganadería no es muy productiva en esta zona, ¿cierto? Identificaron ecosistemas como bosques tropicales de tierras bajas, bosques andinos, bosques tropicales secos humedales y páramos. Y hago referencia a los páramos porque creo yo que la actividad ganadera debe empezar a prohibirse en los páramos, pero ojo que ese proceso de prohibición no puede llegar a ser impuesto desde un escritorio a las comunidades, ¿sí? Aquí hay que hablar de un proceso de transición y que las decisiones deben tomarse siempre de la mano de las comunidades y hay que, si en realidad se quiere generar un cambio, pues ese cambio debe ir de la mano pues de las comunidades y de allí digamos que cobra relevancia un estudio, ¿cierto?, que ha venido, o como lo ha venido planteando el Instituto Alexander von Humboldt, de esas transiciones socioecológicas a la sostenibilidad, en donde hablamos de la inclusión de las comunidades a la hora de la toma de decisiones y para que en realidad se produzcan esos cambios. Y ya me estaba yendo un poquito y bueno, digamos que hay más normas. Nosotros tenemos en temas atmosféricos muchas, el decreto 948 que prohíbe las quemas abiertas en zonas rurales y en bosques naturales, tenemos el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, tenemos ley de humedales, tenemos ley de páramos, también tenemos un insumo muy importante que son los continuos monitoreos que realiza el IDEAM para establecer el estado de los bosques colombianos, ¿cierto? Y nosotros sabemos que digamos que el tema de la expansión de la frontera agrícola es un factor de riesgo y sobre todo para este tema del cambio climático. También tenemos la Política Nacional de Cambio Climático que establece estrategias sectoriales, así como estrategias de desarrollo rural resiliente, también estrategias implementadas al manejo de ecosistemas. Y también tenemos la ley 1931-2018 que habla sobre la gestión del cambio climático y esa ley tiene un insumo muy importante que son los planes integrales de gestión del cambio climático territoriales. Esos apenas están en formulación, pero esos planes tienen que estar acordes con los planes de desarrollo de los municipios y también con los planes de ordenamiento territorial. Entonces yo creo que es una oportunidad muy valiosa. Y bueno, ya para concluir, simplemente pues eso me quiere, todo lo que acabo de decir es para concluir con eso. Nosotros en Colombia tenemos muchísima normatividad en materia ambiental, ¿sí? Tenemos la Ley Segunda desde 1959, tenemos el Código de los Recursos Naturales, ¿cierto? Tenemos muchísimas normas aplicables a los diferentes sectores, pero nosotros tenemos un gran problema y el problema es la aplicación de la norma, ¿sí? Ese es el problema que nosotros tenemos. Y yo creo que ese tema de la aplicación de la norma también viene dado por algo muy importante y es que nosotros el sector rural del país lo tenemos olvidado. Y Colombia tiene una deuda histórica con las comunidades campesinas, ¿sí? Y yo creo que los cambios, si en realidad se quieren promover, tienen que ser de la mano con las comunidades y no imponiéndolas o imponiendo los cambios desde un escritorio. Y ya, qué pena con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Lauren, no, muchísimas gracias. Además, muy completa tu presentación de pues, un montón de caminos normativos que existen en Colombia y que sin duda pues, es un reto la ganadería en este país, justamente pues por lo que tú decías, las dimensiones territoriales, las afectaciones ambientales, pero asimismo pues porque es fuente de sustento de muchas familias campesinas. Entonces, cómo armonizar el bienestar pues de las comunidades con los retos ambientales y al mismo tiempo pues también hay, bueno, todo el tema de los latifundios y lotes de engorde, etcétera. Es una complejidad enorme la ganadería y sin duda pues si queremos enfrentar la deforestación, el relleno de los humedales, la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera, pues tenemos que ponerle muchísima atención y ver cómo logramos armonizar toda esa diversidad normativa. Entonces, bueno, muchas gracias, Laurent. Ahora vamos a otro tema supremamente interesante que también se conecta un poco con
la ganadería, porque la ganadería es una de las fronteras, ¿cierto? Y es pues el manejo forestal. Entonces, Ángela María, tienes la palabra. Bueno, Natalia, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta mesa y a las personas que se encuentran conectadas, muchas gracias también. Sé que esta versión de las jornadas tiene un listado interesantísimo de mesas, entonces les agradezco mucho por conectarse a esta mesa. Les voy a compartir la presentación que voy a utilizar. Natalia, ¿me confirma si se está viendo, por favor? Está bien, sí Listo, la estamos viendo. gracias. Bueno, entonces mi intervención, voy a intentar también ser muy concreta para ceñirme al tiempo que nos han otorgado, es el sector forestal como motor de transformación frente a cambio climático. Yo voy a centrar mi intervención en tres preguntas principales. La primera de ellas es qué debe entenderse por el sector forestal. Cuando hablamos del sector forestal, ¿cuál es la visión que debemos tener? En segundo lugar, ¿cuál es su importancia en materia de cambio climático? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las oportunidades de ese sector en la lucha contra el cambio climático? Me sirve mucho haber ido detrás de Lauren porque ya nos estaba introduciendo algunos temas interesantes que yo voy a retomar. Entonces, ¿qué debe entenderse por el sector forestal? El sector forestal es un conjunto de subsectores. Entonces, tenemos los bosques naturales, tenemos las plantaciones forestales y de los cuales podemos extraer productos tanto maderables como no maderables. Entonces, el sector forestal, desde mi punto de vista, debe verse como un todo, como un conjunto de elementos que tiene recursos que provienen de un bosque natural y recursos que provienen de plantaciones forestales. No podemos desligar un sector del otro, no podemos mirar únicamente hacia el bosque natural y no podemos mirar únicamente hacia la plantación forestal. Entonces tenemos que fortalecer los dos sectores y precisamente el sector forestal tiene una doble dimensión. Tiene una dimensión ambiental o de conservación, que lo que busca es la protección y la conservación, valga la redundancia, de los recursos forestales, dadas las importantes funciones ambientales que tienen los bosques naturales para los ecosistemas del planeta. Y una visión económica, una visión de uso sostenible, que reconoce que además de ser hábitat de asentamientos humanos y proveer materias primas como madera, resinas, cortezas, semillas, etcétera, contribuyen al desarrollo económico y social con la producción de energía renovable, el abastecimiento de materia prima, el mantenimiento de los procesos, generación de empleo, etcétera. Entonces, un mensaje importante y es que el sector forestal está conformado por diferentes subsectores, el sector forestal, perdón, y que no podemos desligar una perspectiva de la otra. Y una aclaración importante, cuando yo me refiero al uso sostenible, no me estoy refiriendo exclusivamente a las plantaciones forestales, porque también se puede hacer uso sostenible de los bosques naturales. Como decían las conferencistas anteriores, Colombia es un país, el segundo país más mega biodiverso del mundo, y nosotros tenemos una biodiversidad de la cual podemos vivir de manera sostenible. Entonces el uso sostenible no se atribuye exclusivamente a la plantación, sino también a los bosques naturales desde una perspectiva, por ejemplo, de frutos no maderables, entre otros. Ahora, ¿cuál es la importancia de este sector en materia de cambio climático? Y esto lo voy a explicar a partir de tres puntos claves. El primero, los bosques tienen un doble papel fundamental en la lucha contra el cambio climático. ¿En qué consiste este doble papel? Los bosques son sumideros de carbono y a su vez son fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Sumidores de carbono. Los bosques en pie, la cobertura forestal de un país absorbe los gases de efecto invernadero, específicamente el dióxido de carbono que se encuentra en la atmósfera. Entonces, al nosotros tener una mayor cobertura forestal, tenemos una mayor cantidad de árboles que están atrapando esos gases que están ahí liberados en la atmósfera. En el mismo sentido, digamos, como otra cara de la moneda, también son una fuente de emisión. En la medida en que se deforesten los ecosistemas o se degraden las coberturas forestales, pues la capacidad de absorción disminuye y los bosques se vuelven una fuente de emisión. Se vuelven una fuente que aporta fundamentalmente a la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, por este doble papel es que los bosques son un sector fundamental, el sector forestal, perdón, es un actor fundamental en la lucha contra el cambio climático. Y por lo mismo puede trabajar en diferentes medidas. Debemos recordar que en materia de cambio climático hay dos enfoques. El primero es la adaptación, que consiste, valga la redundancia, en adaptar a las poblaciones y a los ecosistemas frente a los fenómenos climáticos extremos derivados del cambio climático. Y un segundo enfoque que es la mitigación, y la mitigación lo que busca es reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se encuentran en la atmósfera, que se liberan en la atmósfera.
¿Y cómo participa el sector forestal? En materia de adaptación, pues cambiando las prácticas de manejo forestal, mejorando los sistemas de gestión de incendios y prácticas de adaptación, mejorando las intervenciones destinadas a la vulnerabilidad, a reducir la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas. Por ejemplo, en materia de adaptación al riesgo, gestión de riesgo de desastres, etc. Y por el otro lado, la mitigación lo que busca es aumentar la cobertura forestal que permita una mayor captura de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, a través de la reforestación, de incentivar la conservación, de fortalecer la agrosilvicultura, que se puede combinar perfectamente con lo que decía Lauren sobre ganadería sostenible, y también fortalecer la sustitución por madera de combustibles fósiles. Segundo aspecto clave, la importancia de los bosques en este contexto ha ido aumentando paulatinamente, no siempre fue así. Aquí les tengo un panorama muy general y voy a pasar dos diapositivas que tienen texto, pero no quiero detallar mucho en ellas. Y es como todo el recorrido que ha tenido el sector forestal en las negociaciones internacionales sobre cambio climático. Tenemos la Convención Marco, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, y en la mitad unas COP 2001 y 2013 que tienen algunas disposiciones específicas. Aquí les traigo los textos de los artículos en donde en estas primeras dos instrumentos internacionales se hablaba de los bosques. Yo resalto las palabras importantes: bosques, sumideros, prácticas sostenibles de gestión forestal. Esto era lo único que se decía en los años 90 porque no había una información superior frente a la importancia de los bosques. Entonces se decía, mire, los bosques son sumideros importantes porque atrapan dióxido de carbono, protejamos, mejoramos las prácticas forestales y conservemos las áreas forestales que permitan una mayor captura. Después de varios años de investigaciones, el IPCC con una gran cantidad de estudios y ya fortaleciendo el estudio de investigación en materia forestal, llevó a que en el 2015, en el Acuerdo de París, ya se tomaron unas decisiones que son más específicas en materia forestal. Se habla específicamente de la financiación que se necesita para aplicar enfoques de políticas e incentivos positivos destinados a reducir las emisiones que se derivan de la deforestación y de la degradación. Como yo les comenté, el sector forestal, el sector de cambio de uso del suelo, ya me refiero un poco más a eso, es un sector que es gran emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, en la medida en que haya una financiación para gestionar incentivos, para disminuir la deforestación y la degradación. También se habla de la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono, que consiste en reforestar o en establecer cobertura forestal que permita atrapar estos gases de efecto invernadero. Y en tercer lugar, este artículo habla de la necesidad de enfocar las dos estrategias, tanto mitigación como adaptación. Y se reafirma la importancia de otros beneficios no derivados de la captura de carbono. Es decir, los bosques pueden presentar muchos servicios ecosistémicos, unos maderables, otros de captura de carbono, pero pueden presentar muchísimos más. Y tercer dato clave, en Colombia, un país con una altísima vocación forestal, tradicionalmente no se había puesto de presente la importancia de este sector. Solamente por mencionarles un dato curioso, nuestras normas forestales originales son del 96, con las que seguimos funcionando, algunas modificaciones en plantaciones, pero en general, y solamente hasta el 2018 con las normas de cambio climático fue que de verdad destacamos la importancia de este sector. Datos importantes, el 52% de nuestro territorio nacional tiene cobertura forestal. Nuestra tasa de deforestación, pues si bien ha venido en aumento, el último año disminuyó del 2019 al 2020. Y este dato es muy importante. La tercera comunicación nacional, que es un informe que presenta Colombia a las Naciones Unidas para contarle cómo vamos en materia de cambio climático, identificó un dato fundamental y es: ¿cuál es el sector que más emite gases de efecto invernadero? Tradicionalmente, si una persona no tiene mucho acercamiento con este tema, diría, no, la industria, el transporte, esos son los sectores que más contaminan. No me quiero detallar acá, pero contaminación no es lo mismo que emisión de gases de efecto invernadero, pero la percepción general diría, no, las industrias, el transporte. Pues no, el cambio de uso del suelo es el sector que tiene mayor porcentaje en emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente en Colombia, en otros países también. ¿Qué es el cambio del uso del suelo? Es básicamente cuando yo tengo una cobertura forestal que está atrapando gases de efecto invernadero y la cambio por una cobertura no forestal liberando los gases de efecto invernadero que estaba absorbiendo mi cobertura. Entonces, ese cambio de uso de forestal a no forestal es la mayor causa de emisiones de gases de efecto invernadero.
Y según las estimaciones del IDEA, de todo ese cambio de uso del suelo, el 35% corresponde a la deforestación. Entonces vemos que la deforestación en nuestro país tiene un componente importantísimo en materia de cambio climático. Y para terminar, no me voy a tomar mucho tiempo, perdón, me tomo un minuto más. ¿Cuáles son las oportunidades del sector frente al cambio climático? Yo divido esas oportunidades en 4 grupos, o en 4 criterios. Primero, adaptación. Los bosques y las coberturas forestales facilitan la adaptación, disminuyen la vulnerabilidad a riesgos climáticos, protegen las cuencas y regulan el clima. Entonces, tener coberturas boscosas en nuestras ciudades, en nuestros municipios, mejora la capacidad de esos territorios de adaptarse y hacer frente a los fenómenos climáticos extremos. Recordemos el caso de Mocoa, en donde hubo un deslizamiento muy fuerte y algunas zonas que tenían cobertura forestal alrededor fueron más protegidas. En segundo lugar, desde el punto de vista de la mitigación, la reforestación y la protección de las coberturas forestales puede mejorar, efectivamente mejora la captura de gases de efecto invernadero, específicamente dióxido de carbono. En tercer lugar, la energía. En la medida en que empecemos a fortalecer, en Colombia todavía falta mucho, estamos dando unos pasos pequeñitos de la producción de energía con biomasa forestal, pues vamos a contribuir a una transformación de la matriz energética, en donde vamos a disminuir la dependencia de los combustibles fósiles y aumentar la dependencia de fuentes renovables. Y eso también tiene consecuencias importantes en materia de cambio climático. Y el último componente es el carbono. En la medida en que tengamos mayor cobertura forestal, que midamos los resultados que tenemos y que efectivamente sepamos cuánto estamos capturando, podemos vender ese carbono capturado en nuestro país a países que tengan la obligación de reducir. Entonces existe un mercado que es la compra y venta de créditos que representan la captura o emisión evitada de dióxido de carbono. Estos 4, en mi opinión, son las oportunidades que presenta el sector forestal. Y termino con esta diapositiva. Y es que, pues, ahorita en el momento en el que estamos, pues, la pandemia ha tenido un símil muy importante con el cambio climático. Muchos dicen que no hemos dimensionado la importancia del cambio climático y nos va a afectar mucho más que lo que nos está afectando la pandemia. Y he encontrado estos 2 artículos recientes de este año en donde los bosques se propone como los bosques pueden reactivar la economía luego de la pandemia y que las plantaciones pueden generar empleo en la pospandemia. Lo mismo puede decirse en materia de cambio climático y lo mismo debe aplicarse en materia de cambio climático. Y ya con eso termino. Muchísimas gracias. Ya, se había cerrado. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por tu exposición tan completa. El forestal entonces también es un sector importantísimo en Colombia, tanto por las coberturas naturales como por las que hay, las plantaciones que puede haber. Y es un sector al que de pronto no se le ha puesto la suficiente atención. Quizás, por ejemplo, el uso de productos no manerables en bosques naturales o la forestería comunitaria. O sea, hay muchísimas alternativas en Colombia que no se han explorado y que estamos en mora de hacer, porque es definitivamente muy, muy, muy urgente proteger pues la cobertura boscosa que todavía tenemos. Justamente hoy tuvimos una conversación sobre deforestación en otro evento con varias personas y mirábamos un mapa muy interesante del mundo donde hay coberturas pues, de bosque natural y realmente quedan muy pocas en el mundo. Y Colombia es muy privilegiada de que todavía tiene bastantes, ¿no? Entonces, pues, mirar cómo podemos de pronto protegerlas y al mismo tiempo garantizar pues, el bienestar de la gente que vive en ellas de manera similar a como Laurent decía con el tema ganadero. Y tengo una muy buena noticia que la profesora Marta se pudo conectar, pero no veo su micrófono. Parece que se pudo conectar, pero por alguna razón no puede hablar. Me da mucha tristeza porque la profesora Marta nos iba a hablar un poquito más de la crisis climática y pues el derecho al alimento que se enlaza pues también con varios de los temas anteriores. Entonces, bueno, mientras ojalá se pueda resolver el problema con la profesora y mientras tanto pues podemos tener un diálogo entre las diferentes panelistas. No sin antes pues decir, justamente quería agarrar de donde había terminado la exposición Ángela María,
y es que pues realmente sí estamos en un momento de crisis climática y si, pues, si los pronósticos se cumplen, posiblemente los efectos climáticos nos pongan contra la pared en unas dimensiones mayores que el mismo coronavirus. Yo quisiera preguntarles a ustedes de pronto como otra ronda breve de cuáles son como las oportunidades o las tendencias que ustedes ven pues para que los distintos sectores de los que hablaron se abran paso en Colombia, ¿no? Porque de todas maneras en Colombia hay como un privilegio al sector agroindustrial, al minero, al petrolero, pero quizás a la ganadería sustentable no, al sector forestal pues digamos tampoco en las dimensiones de los otros. Entonces, ¿dónde están esos retos? ¿Dónde se puede incidir? ¿Qué puede hacer la ciudadanía? ¿Cuáles son como las discusiones presentes en este momento para que logren como ocupar más espacio dentro de la economía nacional y también dentro de los debates jurídicos? Entonces, no sé cuál de ustedes quisiera comenzar. Pues si quieres yo. Dale. Pues bueno, vea, con los temas de la ganadería yo creo que hay que empezar a hablar a partir de todo este tema de los incentivos, empezar, digamos, a que las comunidades puedan tener conocimiento de que existen esos incentivos y también para que ellas mismas, como lo mencionaba yo con el tema de las transiciones socioecológicas, empiecen a aplicar más todo este tema de los sistemas silvopastoriles, ¿sí? Que además, digamos, que están generando o que generan una oferta de bienes y servicios ambientales. Y yo creo que sobre esto hay una oportunidad, digamos que en el caso de que con todo el tema de los acuerdos de paz que, bueno, no sé en qué vayan a quedar, pero digamos que hay un tema muy importante relacionado con la reforma rural y yo creo que ahí va a haber una oportunidad muy grande para, digamos que, mirar en qué medida se puede estabilizar la economía campesina, cómo podemos, digamos que, empezar a generar estos incentivos para los pequeños campesinos, cómo podemos subsidiarlos. Y yo creo que sí hace falta, digamos que un poco más presencia estatal en la zona rural para que, digamos que se implementen esos programas, se den esas transiciones de la mano siempre con las comunidades. Ahora, respecto de los grandes terratenientes que tienen ya grandes extensiones, grandes cabezas de ganado, yo creo que a ellos sí deberíamos, yo creo que empezar a exigirles, sí, que empiecen a implementar los sistemas silvopastoriles y además que empiecen a, a generarse estudios de suelo con rigor técnico, eh, y digamos que a la par de que se va actualizando todo este tema de los planes de ordenamiento territorial. Gracias, Lauren. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, Y se me ocurre también otra que es como todo el tema de trazabilidad, ¿cierto? Que ese también creo que es una arista bien importante para el sector ganadero, saber la carne que se come. Bueno, yo soy vegetariana, pero la que se come la gente, de Tienes toda dónde, la razón. El de tema dónde de la viene, trazabilidad. yo creo que eso es también muy importante, digamos, que los consumidores puedan de manera consciente elegir si están comiendo carne que produjo eventualmente deforestación, si es de zonas, digamos, donde está Claro. permitido, que no sea de los páramos, de la selva, en fin. O que Entonces no creo que sean ahí zonas también, de humedad, humedales por Ramsar. ejemplo. Exacto. Entonces creo que ese tema de la trazabilidad creo que puede ser bien, bien interesante. Bueno, Juliana o Ángela. bueno, yo quería mencionar un poco en el sector forestal y es, aquí voy a contradecir un poco lo que decía Laurent y es, sí, yo sé que tenemos muchísimas normas y en materia ambiental tenemos muchas, en materia forestal también tenemos muchas normas, pero yo creo que lo que se requiere es un marco jurídico coherente y que garantice la seguridad jurídica. Sé que en los comentarios también había visto que hablaban de la seguridad jurídica formal, etcétera, pero ¿qué pasa? Nosotros somos un país con una altísima vocación forestal. Nosotros tenemos más o menos 7.2 millones de hectáreas con vocación forestal y solamente tenemos en plantaciones como 600.000 hectáreas en plantaciones y nosotros importamos madera.
Entonces, nosotros somos un país importador, lo cual es súper paradójico porque tenemos mucha madera. Entonces, nuestra madera producida aquí en Colombia se vuelve ilegal y se deforesta. En realidad, no se está aprovechando la madera por la madera, sino para el acaparamiento de tierra, para establecer ganadería que después deriva en un acaparamiento. Entonces, una estrategia pues que pues no se me ocurre, pero digamos que es lo que se más se ha diagnosticado es establecer un marco jurídico y un marco de incentivos para que el sector forestal se vuelva un motor de la industria del país, ya sea a gran escala o en menor escala. Pero hoy en día no hay gran atracción de inversión extranjera en plantaciones forestales por la complejidad del régimen jurídico. ¿Qué pasa? Como yo empecé la conferencia hablándoles de el sector ambiental, el sector comercial, pues eso suena muy bonito, pero la práctica tiene muchas consecuencias de conflictos de competencias, porque las autoridades ambientales y las autoridades agrícolas pues comparten competencias en algunas cosas y a una persona que quiera venir a invertir en plantaciones forestales que haga de cuenta bien invertir en banano o en cualquier otro cultivo, pues le va a tocar enfrentarse a un régimen ambiental confuso y por eso no hay las garantías para que se fortalezca este sector. Entonces el tema es un poco más de consolidar un marco jurídico, porque en la medida en que tengamos mayores plantaciones, puede que sea un poco paradójico viniendo de un sector ambiental, pero en la medida en que tengamos mayores plantaciones forestales, vamos a liberarle presión al bosque natural, vamos a dejar de necesitar el bosque natural. Entonces la estrategia y es que el uso sostenible de la plantación se vuelva una medida de conservación del bosque natural. Y todo podría empezar si mejoramos el marco jurídico y ofrecemos seguridad jurídica e incentivos económicos para que la industria forestal pues avance mucho más. Gracias, Ángela María. Bueno, Juliana, cuéntanos, ¿cuáles son esos retos para que la agroecología pueda crecer, expandirse y dejar de ser vista como un sector alternativo o marginal, como muchas veces se ve y se convierta, pues tú misma muy bien lo dijiste, como realmente la agricultura campesina familiar es la que nos provee alimentos, pero aún así en el imaginario público la agricultura familiar o la agroecología todavía pues, se ven como una cosa más marginal o más chiquita. Entonces, ¿cómo cambiamos esa relación? Pues efectivamente yo creo que comienza por un cambio de imaginario, ¿no? Como tú lo planteas. Y eso pues, nos implica una responsabilidad a todos como ciudadanos y como consumidores de alimentos, porque tenemos que empezar a reflexionar sobre si el modelo actual está cumpliendo con los objetivos. Y los objetivos yo los veo siempre desde una perspectiva constitucional. Y es que la Constitución del 91 y las constituciones, las últimas olas constitucionales en América Latina y en todo el mundo, están enfocadas a la materialización, o sea, consagran unos derechos con fuerza vinculantes como un deber ser constitucional, y digamos que tenemos que evaluar el sistema agroalimentario en función de si está realmente garantizando el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, porque vemos que el alto uso de insumos químicos está afectando gravemente la salud. Tenemos problemas, enfermedades, múltiples enfermedades por los disruptores endocrinos que están, digamos, contenidos en estos agroquímicos y en general por toda la cadena productiva, ¿no? Por toda la producción industrial de alimentos que también se basa en estos. Entonces, digamos que tenemos que nosotros como ciudadanos mirar si lo que tenemos está funcionando. Y si no está funcionando, entonces tenemos que abrir la mente, expandir un poco ese margen de aceptabilidad, de razonabilidad y decir, tenemos que buscar alternativas que sean, que cumplan de mejor manera estos objetivos constitucionales. Y aquí aparece, digamos, la agroecología. Allí es donde la agroecología aparece y como tú lo mencionabas, pues la agroecología es algo muy complejo, ¿no? No es simplemente una ciencia natural, sino que se vincula con las ciencias sociales porque es a su vez una propuesta política, ¿cierto? Y una propuesta política, una propuesta económica que implica toda una transformación en la forma de concebir el modelo de producción agrario, ¿no? Y que parte de lo que tú también mencionabas, Natalia, y es quiénes realmente nos están alimentando y qué experiencias positivas hay.
Entonces aquí hay que clarificar, digamos, que toda forma de producción agraria es una intervención al ambiente, ¿no? O sea, es una afectación del ambiente en su naturaleza. Pero la agroindustria o el modelo agroindustrial es como el extremo contrario a la naturaleza. La naturaleza es biodiversa y se regula a partir de esas relaciones de los agroecosistemas o de los ecosistemas. Entonces, cuando creamos un monocultivo, pues estamos rompiendo con esa capacidad de autorregulación. Entonces, lo que propone la agroecología, por un lado, es lograr esa autorregulación a partir de un sistema intervenido, o sea, un sistema natural intervenido, pero con un menor grado de intervención o con una mayor articulación o guiándonos más por la lógica de esa misma naturaleza. Entonces aquí vienen a sumarse otros elementos y es como los conocimientos tradicionales, por ejemplo, las comunidades, tanto campesinos, indígenas como negros, tienen, digamos, una mejor conexión con la naturaleza y saben un poco más escuchar sus necesidades. Bueno, ahí hay un paquete de conocimientos importantes que hay que rescatar y luego eso no quiere decir que vamos a desechar todo lo que la ciencia ha avanzado, sino que vamos a ir a conocer sobre el uso de suelos, o sea, todo lo que la institucionalidad científica también nos puede aportar en ese sentido, pero entonces parte de un sistema biodiverso con una matriz biodiversa que proteja la diversidad genética porque las variedades genéticas, o sea, las variedades autóctonas, en principio parecieran menos rentables o menos eficientes, pero se vuelven eficientes en la medida en que pueden convivir con un sistema mucho más diverso y en distintos escenarios, ¿no? La diversidad genética permite cultivar maíz en lo más alto, digamos, de la montaña y al nivel del mar, ¿ya? Entonces, digamos que el valor de la diversidad genética, el fortalecimiento de las relaciones sociales, porque digamos que en los sistemas agroecológicos también se ve una mejor condición de vida digamos, de la situación social y luego una articulación también, porque a veces vemos los problemas del campo como un problema que está ya lejos de la ciudad. Entonces es también la responsabilidad que tenemos nosotros como consumidores de conocer qué es lo que estamos comiendo y qué es lo que queremos comer y en esa medida empezar a fortalecer los mercados agroecológicos. Pero también, digamos, tiene que romper un poco con la lógica económica que yo planteaba en mi exposición, y es que las políticas nacionales, y en eso tenemos que ser totalmente conscientes, como país o como países no tenemos la autonomía para construirlas desde lo local, entonces se requiere, pues, porque si queremos involucrarnos en las relaciones internacionales, pues vamos a estar condicionados. Entonces se requiere la conciencia de todos como ciudadanos, la conciencia como consumidores y el fortalecimiento y el apoyo a los movimientos sociales, porque considero yo que son los movimientos sociales organizados los que han logrado avanzar y por lo menos mantener abierto el debate en escenarios internacionales que entran a discutir con los grandes poderes económicos como una tensión. Entonces, digamos que para no extenderme más, estoy realmente convencida de que la agroecología es el camino, entonces el reto es conocer la agroecología e invertir en investigación agroecológica y en políticas que fomenten la agroecología. Bueno, Juliana, muchas gracias. Sí, y claramente pues esa diversidad genética y de saberes pues es también una salvaguarda frente a la crisis climática, ¿no? Porque pues en cambios de clima vamos a tener semillas que se pueden adaptar, ¿no? En cambio, si solamente tuviéramos muy poquitas, pues posiblemente no podrían adaptarse y nos quedaríamos pues sin nada. Entonces, eso es vital y pues te agradezco mucho y pues lindo ver como todo tu entusiasmo por la agroecología. Bueno, quiero hacerles una pregunta a las tres, final, porque pues no nos queda mucho tiempo. Y es, bueno, estamos hablando de sectores de la transformación frente a la emergencia climática, pero cuando yo escucho la palabra transformación, me imagino no solamente una transformación
climática, no solamente de reducir dióxido de carbono, reducir gases, sino una transformación, digamos, profunda, ¿cierto? Entonces, valga la redundancia, una transformación transformadora de otras cosas. Entonces, a eso me refiero a que, digamos, este enfrentamiento a la crisis climática nos permita también transformar prácticas que generan violencia, que generan inequidad, que vulneran derechos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo al cambiar nuestra, no sé, las prioridades dentro de la economía, dentro de los sectores, las prácticas, al mismo tiempo generamos mejores condiciones de vida, más pacíficas, más armónicas, de más confianza con la institucionalidad, en fin? Entonces yo quisiera preguntarles, pues ustedes son tres expertas en tres temas, que de pronto me contaran a mí y a la audiencia, de pronto una experiencia que ustedes conozcan en su sector que haya generado transformaciones ambientales, pero también más allá de ellas. Bueno, si quieren, yo arranco con esta. Bueno, así como Juliana tiene una pasión también por el tema de la agroecología, en mi caso por el tema forestal, yo creo que el sector forestal y en general todo lo que tenga que ver con bosques y con plantaciones es un motor literal de transformación en el sentido en el que tú mencionas. A mí me encanta pensar en todas las oportunidades que se pueden derivar de un cambio en el chip y digamos que hacia allá vamos transitando con pasos muy lentos hacia una economía basada en la naturaleza, soluciones basadas en la naturaleza. Pero para responder la pregunta, en caso, pues no tengo así en mente un caso específico, no recuerdo los nombres de las comunidades, pero antecedentes un poco, los sectores forestales de nuestro país, o sea, los bosques naturales de nuestro país, fueron territorio o han sido territorio ocupados por los grupos armados. En el momento en el que se firmó el acuerdo de paz y ciertas autoridades de facto que ejercía la guerrilla, porque era una especie de autoridad, salieron del territorio, quedó un vacío institucional y empezaron a llegar otra serie de actores a gobernar un poco las políticas forestales en esos territorios tan alejados. Y eso ha generado pues una ola de violencia, todos conocemos el caso tan triste de los defensores ambientales, y en general se ha habido o sea, se ha aumentado la violencia y la deforestación y la violencia ligada a la deforestación en ese sentido. Entonces, yo creo que al mejorar las políticas de uso de la tierra, de uso de recursos naturales, de propiedad de los recursos naturales, se puede mejorar un poco esa concepción que hay sobre el territorio. Pero para poner un caso más concreto, y repito, no recuerdo el nombre de las comunidades, pero es el tema de la forestería comunitaria. En la medida en que las personas que habitan en los bosques, que son comunidades indígenas, que son comunidades afro, que son campesinos, ellos llevan viviendo en las zonas forestales mucho tiempo y ellos saben cómo administrarlas. Hay un ejemplo muy similar y es en las comunidades pesqueras. Entonces, en la medida en que haya un monitoreo y una gestión y una gobernanza comunitaria en los recursos forestales, esas mismas grupos poblacionales van a saber cuándo aprovechar, qué especies aprovechar, qué incorporar. Por ejemplo, en el caso de la pesca, los mismos pescadores artesanales sabían cuándo pescar y cuándo no pescar y para no agotar la base del ecosistema. Entonces, yo creo que un caso específico en el que la transformación de la visión sobre el sector forestal puede impactar medios de vida y garantías de derechos fundamentales es a través del manejo forestal comunitario, en donde las mismas comunidades establecen estrategias de manejo de los recursos. Y después ya me acordé de un ejemplo súper específico, no me demoró más de 30 segundos, y es el caso de Guatemala. En Guatemala también firmaron un acuerdo de paz, también tenían unas zonas de áreas protegidas súper importantes y tenían la reserva de biosfera maya, en donde había campesinos, comunidades indígenas que vivían ahí. Se establecieron una serie de políticas y marcos normativos para concesiones forestales comunitarias en donde no se le otorgan a una persona, sino a personas asociadas en un consejo comunitario y se les otorga la concesión a 25 años, se les trae apoyo de cooperación internacional para que hagan manejo forestal sostenible, se les delimita la zona en donde pueden hacer actividad forestal maderera y en donde el 80% restante es para ecoturismo, carbono, bueno, otras actividades que no son de impacto, y eso ha mejorado muchísimo y ha transformado la concepción de las personas porque se sienten dueñas, así no sean dueñas porque es una concesión, no es un título de propiedad, se sienten dueñas de sus territorios, se sienten empoderadas en el manejo de sus recursos, se sienten que sus conocimientos tradicionales son valorados y ha habido una reconstrucción del tejido social en el marco del posconflicto que supera todas las dimensiones de una simple gestión forestal. Entonces, ese era un ejemplo que se me ocurre y yo creo que hacia allá debemos caminar. Muy bonito, Ángela María, muy bonito ver que hay como
otros ejemplos como el de Guatemala, de los que podemos aprender mucho, además en un contexto pues de post-conflicto, bueno, que todavía aquí tenemos un conflicto muy fuerte, pero creo que sí, además que esa visión me parece muy interesante porque nos libera un poquito como la idea de que la conservación tiene que ser sin gente, ¿no? Entonces tener como unos parques prístinos por allá donde que no los habita nadie y pues en la práctica eso no ocurre, ¿no? En el Pacífico colombiano pues tenemos muchísimas comunidades afrocolombianas, indígenas y que han estado viviendo esas selvas siempre y saben cómo sostenerlas, pero pues darles como una posibilidad de usarlas de forma sustentable y pues mejorar condiciones de vida, pues es maravilloso y es una opción pues para el país sin duda alguna. Bueno, Laurence, cuéntanos tú de pronto si alguna experiencia bonita de Pues ganadería mira, sostenible. pues con ganadería, ganadería propiamente dicho, no, pero sí te puedo contar de alguna experiencia bonita relacionada con el trabajo que nosotros hemos realizado desde la Clínica Sociojurídica de Interés Público de la Universidad de Caldas, con chicas, he tenido la oportunidad de trabajar con chicas y chicos de Derecho, Trabajo Social, Sociología, Antropología, Biología, Geología, bueno. Y nosotros digamos que hemos venido trabajando con comunidades que se están viendo afectadas por proyectos extractivos, que por lo general son de estos que requieren licencia ambiental. Y pues digamos que ahí el aprendizaje o digamos que lo bonito de esa experiencia, digamos que un poco de participación comunitaria, es como las comunidades, cuando uno empieza a establecer contacto con ellas, ellas se vuelven gestoras de sus propios conflictos y ellas mismas con sus líderes empiezan a compartir la información y empiezan ya a tomar conceptos muy técnicos, los apropian, los difunden, participan, utilizan los mecanismos de participación, las acciones judiciales, las acciones administrativas y también implementan estas mismas comunidades proyectos de restauración de cuencas y trabajos comunitarios muy importantes en la defensa de los bienes de la naturaleza de su zona, ¿cierto? Entonces yo creo que eso tal vez sí es una experiencia muy bonita de trabajo con comunidades en donde son ellas mismas las que proponen, las que quieren ser escuchadas, las que generan el cambio, las que dicen, sí, yo sé que no puedo utilizar agroinsumos. Por ejemplo, yo hace poco, porque ya terminé, era joven investigadora, que ya terminé mi tiempo, del programa de investigación Colombia Científica, reconstrucción del tejido social en las zonas de posconflicto. Y resulta que ahí tuvimos la oportunidad de trabajar con dos comunidades que sufrieron o padecieron la presencia de actores armados, una en Montebonito y otro en el municipio de Marulanda, Caldas, y otra en Encimadas, en el municipio de Samaná. Y ahí lo bonito es que, por ejemplo, ellas mismas, por ejemplo, en Encimadas, los mismos agricultores, los mismos campesinos, tenían conocimiento de que el uso de algunos agroinsumos, ciertos agroquímicos, genera afectaciones. Saben que quemar basuras está mal y entonces ellos mismos empiezan a crear sus propios proyectos de gestión de residuos sólidos. Ellos mismos empiezan a hablar de apicultura y empiezan a hablar de la relevancia de las abejas, y es que esto es importante, o sea, y ellos solos, o sea, sin que nadie llegue a decirles, es que hay que empezar a hablar de los polinizadores porque los polinizadores son importantes, sino que ellos solos lo proponen y ellos solo plantean los proyectos para luego, digamos que, empezar a proponérselo a las administraciones locales o ya departamentales. Entonces, a mí me parece que ese es un ejemplo muy bonito de participación comunitaria y de apropiación y también en donde se permite un diálogo de saberes muy interesante para la protección y también para la gestión en todos estos temas de la crisis climática y también eventualmente del cambio climático. Y hay otro caso que a mí en realidad me generó muchos conflictos, en realidad todavía me genera muchos conflictos, y fue el caso del Parque Nacional Natural Los Nevados. Ustedes saben que hace poco salió una sentencia, Tribunal de Tolima lo declaró como sujeto de derechos. Ese caso llegó para que nosotros como clínica hiciéramos un pronunciamiento, nosotros coadyuvamos la acción, pero nuestra coadyuvancia estaba enfocada en algo, y es que nosotros pensábamos en cuáles son las comunidades campesinas que están adentro del parque. Sí, nos preocupamos un poco por esas comunidades campesinas y pues porque parte de la sentencia decía hay que eliminar las actividades agropecuarias, la ganadería en el parque.
y hablaba de cero presencia humana. Entonces nosotros nos preocupamos mucho por el tema de los campesinos y nosotros decíamos, es que así haya una sola familia campesina, pues nosotros necesitamos que se adopten medidas de protección sobre esa familia porque no sabemos cómo es su tipo de producción agropecuaria, ¿cierto? Luego nos dimos cuenta, durante pues el tema de socialización con otros actores, porque eso es litigio en red, ellos nos contaban, no, ojo que en el parque lo que hay es una gran cantidad de terratenientes que pueden tener más de 1000 cabezas de ganado al interior del parque, ¿sí? Entonces, bueno, nosotros ahí sí decíamos, bueno, pues si son terratenientes, pues ahí sí ustedes tienen su dinero para disponer de otras zonas en donde puedan realizar la actividad. Pero digamos que ese es otro caso en donde, por ejemplo, yo tuve muchos conflictos porque me preocupé mucho por si había de pronto una sola familia campesina que requería de alguna medida de protección o que de pronto no estaba realizando alguna actividad agropecuaria o agrícola más bien, que estuviera en contra de los objetivos de conservación del parque. No sé. Ah, ven, una pregunta, Natalia, es que yo veo que hay una Sí, hay pregunta. una pregunta. Sí, tú ¿La quieres respondo una responder, porque vez? es para ti. Si quieres, respóndela y ahorita le damos la palabra Ah, a bueno, Juliana listo, para que mira. cierre el... Listo, pues mira, esa pregunta específicamente está hablando sobre el tratamiento que requieren los POT por parte de las administraciones municipales para asegurar la incorporación de los mandatos y demás instrumentos de planeación y ordenación ambiental. Pues yo creo que lo que hay que hacer urgente es actualizar todos esos POT. Pero cuando actualicemos los POT tenemos que tener en cuenta algo, y es la vocación real de los usos del suelo, ¿sí? Y no solo eso, sino que esa actualización esté basada en conocimientos científicos, ¿sí? Miremos en serio científicamente cuál es la vocación de esos suelos y por eso yo inicié mi intervención diciendo pues de lo complejo que es Colombia, por su ubicación, por la biodiversidad. Ahora Ángela nos daba unos datos, unos porcentajes interesantísimos sobre temas forestales. Entonces yo creo que hay que hacerlo con insumos técnicos, ¿sí? Y eso hay que articularlo con los planes de ordenación y manejo de cuencas, que por lo general esos planes ya tienen toda una zonificación, que es muy importante. Y también, pues con todo el tema de los determinantes ambientales, del ordenamiento territorial, pues ahí estoy haciendo referencia a todo el tema de los humedales, páramos, áreas protegidas, ¿sí? Y también de la mano, ¿cierto?, con la actualización de todos estos sistemas de información geográfica que son insumos importantísimos. Y hay una cosa que también es clave, y es que eso también tiene que permitirse la participación comunitaria. Hay que facilitarles información a las comunidades para que ellos también tengan la oportunidad de conocer de primera mano de qué es lo que se está discutiendo y sobre todo si son temas relacionados con los usos del suelo dentro de sus municipios. ¿Sí? Yo insisto, nosotros tenemos muchos insumos, el problema es la aplicación de la norma y yo creo que esa aplicación puede darse siempre de la mano con las comunidades. Muchas gracias, Lauren. Bueno, Juliana, te escuchamos. No, pues digamos que lo que cuenta Lauren me sirve mucho a mí de base porque precisamente eso ejemplifica la dinámica de la organización social y cómo es en sí toda expresión de organización social un ejemplo a destacar, ¿no? Y el surgimiento como tal de la agroecología como alternativa es producto de la organización social y de los movimientos sociales. Entonces, tenemos como a nivel internacional a Vía Campesina, la Vía Campesina que construye el concepto de soberanía alimentaria y que a su vez propone como alternativa al modelo de la agroecología. Bajando tenemos a Maela, el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, en el cual, digamos, muchas de las organizaciones regionales en distintas regiones de Colombia participan. Y concretamente también tenemos la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos, Red MAC, que se constituyó en el 2009 y pues participa también en Maela. En ese momento articula 330 familias de productores y está presente en 23 municipios, 18 del Valle y 5 del norte del Cauca, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo se concreta, o sea, eso pues genera una transformación en los ecosistemas, en la protección de la biodiversidad,
en una revalorización de las comunidades como, de las comunidades como tal, ¿cierto? Un fortalecimiento de los lazos sociales y, y nos muestra, digamos, cómo, a ver, porque yo, digamos, un poco trayendo acá mi marco teórico, yo pongo a dialogar un poco una propuesta más liberal, como suele tildársele a Ferrajoli, que plantea que cuando hay un derecho reconocido constitucionalmente y no existe la garantía, no es que no exista el derecho como pensaba Kelsen, sino que hay que construir la garantía. Y ese planteamiento de construir garantías lo conecto con una mirada mucho más deliberativa de la democracia, ¿cierto? Una democracia robusta que tenga en cuenta a las comunidades al momento de construir la garantía, ¿ya? Entonces, mira como nos contaba con mucha emoción Lauren, de que cuando ella ha tenido la oportunidad de trabajar directamente en el campo, ve cómo a las comunidades uno creería que es que uno, y es un poco la visión tradicional de la ciencia, y es que el científico tiene que llegar allá y decirle a la gente todo lo que tiene que hacer. Y cuando uno tiene la experiencia de conocer directamente a las comunidades, se da cuenta que ellos tienen un conocimiento para compartir y para dialogar y para construir. Entonces, digamos que la idea es que hay experiencias exitosas, sino que hay pocos recursos para ello. También hay un movimiento que me gusta, que los invito a todos los que de pronto nos escuchen a que conozcan y parte, pues digamos, hay un libro que cuenta bien la historia, se llama La Argentina Fumigada y muestra cómo en Argentina esa tendencia hacia la agroecología, pues más allá que el reconocimiento al campesinado, parte porque los consumidores se dieron cuenta de la afectación y las comunidades rurales se dieron cuenta de la afectación que este modelo basado en químicos está generando en nuestra salud. Entonces también hay movimientos de consumidores, ¿cierto? Y de gente que está cerca a las zonas de producción que fumigan y que rocean con agroquímicos. Entonces tenemos esa diversidad de experiencias que, insisto y con esto termino, nos permiten ver cómo desde las comunidades, desde la participación de nosotros como ciudadanos y como consumidores, se construyen las garantías que llevarán a la materialización de los derechos, particularmente del derecho a la alimentación y del derecho a la salud, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Juliana. Pues fíjense cómo las tres pusieron mucha importancia en el manejo propio que hacen las comunidades, en sus propios conocimientos, en sus propias formas organizativas, y eso pues parece ser como un elemento transversal en las últimas tres intervenciones, y algo bien importante, ¿no? Porque de alguna manera pasa mucho en estos países y en Colombia, pues Colombia en particular es muy centralista, ¿cierto? Entonces tenemos un gobierno nacional con una gente pues que está en un escritorio y toma decisiones pues para todo el país, muchas veces desconociendo esas prácticas, esos conocimientos que además son conocimientos de generaciones y generaciones y ensayos y error durante muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Entonces son otras miradas del mundo, otras prácticas y sobre todo pues que son propuestas materiales, ¿no? No solamente son discursivas y eso también las hace supremamente valiosas. Aquí acaba de llegar una pregunta, voy a leerla si quieren, pues la que la quiera contestar, porque ya casi pues se nos acaba lamentablemente el tiempo. Entonces dice una persona, dice Jael Adriana, doctora, es muy interesante las ponencias, pero quisiera plantear mi inquietud respecto al distanciamiento entre el pensamiento ambiental a nivel de ciudad y el pensamiento ambiental a nivel rural. He notado que hay una brecha que impide la integración entre ambos sectores. ¿Cómo los integramos, teniendo en cuenta que el ambiente, los ecosistemas son uno solo y el cuidado y responsabilidades de todos? Incluso las políticas ambientales parecen excluyentes entre lo rural y lo urbano. Es una muy buena pregunta. No sé si alguna de ustedes o varias de ustedes quisieran brevemente dar Yo, alguna yo quiero, respuesta. yo quiero mencionar Dale, algo y es Ángela. que sí, estoy de acuerdo con la intervención, estoy de acuerdo con con la pregunta, es si hay una brecha importante entre los temas urbanos y los temas rurales. Y claro, desde lo que yo conozco, pues puedo proponer algunas estrategias para las autoridades, para los municipios,
y es la conexión a través de corredores ecológicos y a través de la comprensión de la biodiversidad como un todo, y entender que una ciudad no es una isla, que está conectada ecosistémicamente desde el punto de vista hídrico, desde el punto de vista de recursos, de biodiversidad, de materia prima, está conectada con su alrededor. Entonces, en la medida en que la planificación de una ciudad, y ahí entra lo que mencionábamos desde el POT, en la medida en que la planificación de una ciudad incorpore criterios de conectividad ecológica, va a incorporar los criterios de la ruralidad en lo urbano. Pero eso es solo un ejemplo pequeñito de todas las muchas cosas que hay que hacer en los diferentes sectores. Gracias, Ángela. Laura y Juliana quieren también agregar algo. Pues yo diría que esa pregunta está bien difícil. Y acá la estoy pensando, pero yo creo que es muy importante empezar a fortalecer los canales de comunicación entre nosotros mismos, ¿sí? Entre qué sucede en el campo y que nosotros nos podamos comunicar con ellos y que podamos entender cuáles son las dinámicas, ¿sí? Porque yo siento, por ejemplo, con el trabajo de la clínica, nosotros nos hemos dado cuenta que una cosa son los movimientos movimientos ambientalistas urbanos, y otra muy diferente son los movimientos ambientalistas de carácter rural. Entonces yo creo que ahí se tiene que abrir el espacio para que o canales de comunicación entre uno y otro, y también, insisto, todo el tema de la participación comunitaria, todo el tema de utilizar esos mecanismos de participación, todas las acciones administrativas, las judiciales, bueno, pero hay que abrir, hay que sentarse y empezar a hablar sobre cuáles son los temas o cuáles son las situaciones que están afectando concretamente a los campesinos, y empezar a partir de allí a formular, digamos, que soluciones, pero de la mano con las comunidades. Por eso es que resalto un poco el tema de que tenemos que empezar a comunicarnos más entre nosotros, ¿sí? Más diálogo, hay que sentarse a hablar con ellos, hay que ir al territorio, como diría un líder comunitario ambientalista del oriente de Caldas, hay que ir al Tajo, hay que ir al Tajo, hay que ir a meterse al campo, hay que ir a hablar con ellos, preguntar qué es lo que necesitan y traer esas discusiones a la ciudad, y empezar a informarnos también nosotros desde la ciudad cuáles son esas dinámicas que hay en el campo. No sé si con eso dé respuesta a la pregunta. Juliana, ¿quieres complementar? Pues yo quería decir algo, y es que realmente pues también comparto que las políticas son muy fragmentadas y que también tiene que ver un poco con la lógica en la que vivimos, ¿no? Que vivimos muy involucrados en el trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo al centro comercial y luego a la casa y luego al trabajo. Entonces eso nos desconecta con lo que ocurre no solo en el campo, sino en el barrio, no sé, en la misma ciudad. Entonces, pues en primer lugar, pues un tema como de responsabilidad ciudadana, insisto en ello, y es que nosotros no solo tenemos derecho a recibir del Estado, sino tenemos el deber de participar en la construcción de las políticas estatales. Y lo otro es que, pues un ejemplo concreto que pues yo he podido conocer desde la agroecología, y es cómo se rompe un poco con la cadena de los intermediarios. Esa experiencia la hay, como les mencionaba, RedMac, ¿cierto? Red de Mercados Agroecológicos. Y también en Argentina conocí experiencias que rompían con el intermediario y se aprovechaban incluso de las plataformas, o sea, del internet, de las redes sociales, para promocionar los productos. Y entonces se crean estos mercados agroecológicos en los cuales las personas van, dialogan con el productor, y entonces digamos que ahí se van fortaleciendo las relaciones sociales entre el campesinado, entre quien produce los alimentos y nosotros como consumidores. Ese me parece que es un buen comienzo para vincularnos con los temas del campo. Maravilloso, Juliana. Bueno, son las 3:29, entonces creo que damos pues cierre a nuestro panel. Me pareció maravilloso, qué rico conocerlas a las tres. Me quedé con muchas ganas de escuchar a la profesora Marta, pero que espero en otra oportunidad sea posible. Qué diálogo tan rico, tan inspirador también, tan complejo, pues porque son demasiadas las variables y dinámicas en juego,
pero bueno, nos vamos con muchas posibilidades abiertas, que eso es lo que me gusta de esta conversación, que muchas veces estamos como en el mundo de la contención, de contener los daños, de que no pase esto, de que no pase lo otro. Aquí estamos proponiendo y abriendo caminos y eso es fundamental. Entonces, muchas gracias a las tres, felicitaciones pues por toda la trayectoria, la investigación, el entusiasmo que le ponen a sus respectivos campos y bueno, espero que tengamos otra oportunidad de encontrarnos. Muchas Muchas gracias gracias, igualmente Natalia. para todas. Chao, que estén muy bien. Bueno, Gracias. Cuidan. chao, Chaito. que les vaya muy Por bien, conocerlas a gracias. todas. Muchas gracias a todas. Bueno. Les recuerdo que esta sesión fue grabada. Al comienzo, los primeros 3 minutos tuvimos un problema y no podemos grabar, pero vamos a subir esta sesión a nuestra página de YouTube. Yo se las voy a compartir apenas esté para que ustedes también puedan difundirla, volverla a ver si quieren y nutrirse. Muchas gracias por este espacio muy valioso. Bueno, muchas gracias, María Gracias. Camila. Chao a todos. Feliz Chao, que estén tarde. muy bien. Gracias Chao. por conocerlas.